Previamente en nuestra lección anterior hemos aprendido a cómo hacer el despliegue por etapas de nuestra chapa metálica y ver previamente también las balizas, ¿sí? Nuestros indicadores de etapas. En este caso no tenemos nada configurado, estamos trabajando con nuestro archivo original y eso es porque hay una segunda opción que en algunas ocasiones vamos a deshabilitar esta opción, nos puede ayudar a llegar al mismo cometido, no siguiendo el mismo camino, pero en algunas ocasiones para algunas opciones, algunas operaciones de chapa metálica, puede ser un poco viable para cuestiones más simples donde el troquel no tiene que contener tantas operaciones, tantos cortadores, etcétera. Y eso es irnos directamente a nuestra pestaña de Logopress 3 y utilizar la opción de cálculo de desarrollo de piezas. Vamos a habilitar esta y vamos a esperar a que cargue nuestra operación. Aquí por default nos aparece la baliza de etapa número 10, les puede aparecer alguna otra, pero esas no influyen ya que realmente pues no tenemos en nuestro archivo ninguna baliza. Entonces, al no tener ninguna baliza, pues no tenemos ninguna etapa todavía. Sin embargo, para entender un poquito más a detalle las cuestiones que puede lograr simular Logopress 123 Go, pues tienen que tener previamente conocimientos sobre simulación estática, por lo cual los invito a que repasen sus lecciones de nuestro curso de SolidWorks Simulation, ya que propiamente Logopress 3D nos hace simulaciones estáticas para ver cómo sería el desdoblez de nuestra chapa metálica antes de tener el troquel ya terminado. Y para ello nosotros necesitamos ir aquí a la parte de parámetros y necesitamos tener una cara neutra, ¿sí? Recuerden, en nuestra lección anterior dijimos que necesitamos que el despliegue por etapas tenga una secuencia correcta para que se despliegue y quede en esta dirección y que esta cara no se traslade hacia algún otro lado por haber empezado el desdoblez en alguna otra área, ya que eso nos va a ocasionar conflictos posteriormente. Entonces, vamos a seleccionar esta cara porque vamos a suponer que esta cara es la cara fija de nuestra tira de chapa metálica que se va a troquelar y podemos ver la dirección de donde se va a hacer el desdoblez, así es que vamos a dejarlo de esta forma, pero igual lo podemos cambiar. Entonces aquí vamos a regresarlo porque el desdoblez va a ser en esta dirección. Bueno, eso es lo que nos pide en la parte de etapas. Aquí, como lo dije, en la parte de las balizas, pues no tiene ninguna influencia en nuestro estudio que vamos a hacer. Posteriormente, observen que tenemos un punto seleccionado, que es este punto, pero nosotros también podemos decirle que no lo haga desde el centroide o el centro de gravedad, ¿sí?, de nuestra chapa metálica o directamente en toda la entidad. Nosotros vamos a dejarlo en este caso por el punto seleccionado y también posteriormente nos dice la dirección de bloqueo. Podemos bloquear nosotros la dirección en X y la dirección en Y, a menos de que necesitemos que no se bloquee de manera completa toda la dirección en X o en dirección en Y. En este caso, para la presente lección, sí necesitamos bloquear la dirección en X y la dirección en Y. Por tal motivo vamos a dejar estas dos casillas habilitadas, ya que no queremos que se mueva hacia ningún lado nuestra cara que hemos dejado como fija, que es esta cara inferior. Bueno, por aquí tenemos algunas nomenclaturas más, que es la dirección de la distancia que tiene nuestra chapa metálica antes de ser troquelada, más bien después de ser troquelada, y posteriormente en características nos da la densidad o el calibre de nuestra pieza. Nosotros vamos a dejarle que tiene 2 milímetros de espesor esta chapa metálica
Y al igual que SolidWorks, Logopress 3D tiene una biblioteca muy amplia de varios tipos de materiales, que es la siguiente opción. Podemos ver algunos aceros, aluminios, algunos estándares y algunos otros propiamente que no son aceros, como algunos derivados de polipropileno, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a poner un acero especial para carrocería. Vamos a dejarlo, suponiendo que este es parte de una carrocería automotriz, así es que vamos a seleccionar este tipo de material. Dirección de un embutido, no vamos a utilizar ningún embutido, así es que vamos a dejarlo. Lo único que queremos es que calcule el despliegue de esta chapa. Posteriormente vienen los parámetros de mallado. ¿Sí? Aquí tenemos el mallado tipo estándar, pero nosotros podemos subirlo hasta un mallado ya para investigación científica. Sin embargo, eso va a repercutir en que el tiempo de cálculo se expanda. Por cuestiones de esta lección vamos a dejarlo de manera estándar y el tamaño o la tolerancia de las piezas vamos a dejarla en esa medición que viene por default. Desde luego es importante conocer los parámetros del mallado en cuestión de los triángulos y tetraedros que propiamente hemos revisado en nuestro curso de SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation y SolidWorks Simulation Plastics. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en consideración en esta parte. Posteriormente, nosotros podemos ir al desplegado en 2D y calcular un desplegado en 2D. Podemos ir a la etapa 3D y también hacer algunas configuraciones, pero lo único que nosotros necesitamos ahorita ya con la configuración que hicimos en parámetros, que es la que realmente va a ser significativa y que nos importa, es dirigirnos directamente a la pestaña de análisis. Esta pestaña de análisis nuevamente nos aparece aquí la baliza de etapa, que realmente no es nada significativo, eso es la baliza de etapa que nos va a crear, porque al momento de que nosotros hagamos las simulaciones, estas simulaciones, cuando le demos clic en aceptar, nos va a generar algunas operaciones, y como lo dije al inicio de esta lección, son dos caminos. El primer camino es hacerlo como lo vimos en nuestras lecciones anteriores y el segundo camino es hacerlo de esta forma. Sin embargo, hacerlo de esta forma no es viable para cuando tenemos un componente ya con una complejidad media o alta, como lo es este modelo. Bueno, vamos a pasar entonces directamente a la parte de desplegado 2D, que es en la parte donde nos aparece la opción de calcular. Y pues vamos a comenzar a calcular dándole clic al botón. Nos va a calcular Logopress automáticamente el mallado que ya le hemos dado previamente y va a hacer el cálculo o la ejecución de varios tipos de estudios que vamos a analizar a continuación. Desde luego, este tipo de operación, mallado y simulación va a repercutir el tiempo en el tiempo de procesador y memoria RAM que tengan instalada. Bueno, aquí ha terminado de hacerlo y como pueden ver tengo varias opciones: desplegado en 2D, malla, deformación, tensión, variación del espesor de mi chapa y el traslado de los puntos de contorno. Vamos a analizar cada una de ellas, pero inicialmente vamos a bajar un poquito la visualización para que puedan ver cómo va a ser el desplegado en 2D de mi malla, ¿sí? Hay que prestar mucha atención porque precisamente, por ejemplo, aquí en esta parte, vemos cómo se está creando esta operación que ahorita vamos a verla con las líneas, con los puntos, para ver cómo se va creando de manera paulativa. Vamos a bajar un poco más la velocidad para ir viendo cómo se va creando hasta que termina de formarse nuestro anillo, ¿sí? Entonces, ese es un estudio
Vamos a detener la simulación porque ahora, aparte del desplegado en 2D, podemos ver la malla que se nos creó, que es la malla que le dimos de tamaño estándar. Reiterando, si quieren ustedes utilizar un mallado un poco más fino, pues ya sería para estudios meramente científicos. Cuando nosotros necesitamos hacer un estudio, el cual sea de manera, en primera instancia, para ver qué es lo que va a suceder con los momentos, las deformaciones o las tensiones de nuestra chapa metálica, pues con un mallado tipo estándar es suficiente. Vamos a ver la generación del mallado, cómo se ve nuestro modelo en malla, que realmente es casi la misma simulación que hemos visto previamente. Vamos a detenerlo. Porque ahora vamos a ver la deformación, una de las más importantes, ¿sí? La deformación de mi chapa. Aquí podemos ver la deformación, inclusive en porcentajes, que dice que es del 97.28%. Sin embargo, si yo acerco el puntero en cualquier área, me va a decir la deformación que va a ir teniendo. Por ejemplo, aquí en esta área donde está menos comprometida es del 10%, perdón, del 0,1%. Si me acerco un poco más a las áreas que realmente se han deformado, pues aquí tengo un 14.5%, por aquí en este punto tengo un 64.68%, por aquí el 97.28%, y una de las áreas también que se comprometieron mucho, pues es en esta parte. Hay una deformación aproximada del 81.2% de mi chapa metálica, ¿sí? Inclusive podemos también hacer una pequeña animación para identificar cómo es que se va haciendo la deformación de mi chapa al momento de troquelarse. Hay que observar los esfuerzos, ya que esto es importante para verificar si realmente va a servir o si se va a comprometer nuestro producto final al momento de estar deformando de esta forma la chapa metálica, para en su momento ver si cumple con los requisitos o estándares o todo lo normalizado dependiendo de la normativa que utilicen en su empresa, o en su defecto utilizar algún tipo de otro material o inclusive algún tipo de aleación diferente. Aquí voy a detener la simulación para ver, ya aquí la gráfica me indica que el color azul tiene 0 deformación en porcentaje y los colores rojos tienen aproximadamente el 97% de porcentaje de deformación. Sin embargo, yo aún puedo hacer algo, recorrer este banner para que vaya filtrando. Observen que va a ir filtrando. Ahora es del 0 al 13%. Si me va a mostrar únicamente datos del 0 al 13%, el 0% va a seguir siendo azul y las áreas que estén comprometidas un 13% ahora me las va a mostrar en rojo, ¿sí? De esta forma yo puedo filtrar un poquito más y ver qué áreas están teniendo una deformación del 13% y Logopress nos da una previsualización de cuáles son esas áreas cambiando el rango que nos va a mostrar en nuestra gráfica, como lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Entonces es una utilidad muy importante que nos da Logopress 3D para ver las deformaciones de nuestra chapa. Aquí he filtrado hasta de un 0 al 1.9%, ¿sí? Bueno, eso es en cuestión de deformación. Vamos a las tensiones. ¿Dónde va a sufrir la mayor parte de las tensiones? En gigapascales nos da las unidades. Bueno, pues realmente va a ser en la misma área que está comprometida, porque estamos hablando de que si ahí va a haber más deformación, va a haber más tensión, que va a ser en las mismas áreas que hemos visto, donde se va a tensionar más nuestra chapa metálica. Desde luego es importante ver la elasticidad o plasticidad
de nuestro tipo de material para ver que estos esfuerzos no se estén sobrepasando. Recuerden el tipo de material que hemos analizado previamente o que hemos configurado para que nos muestre las simulaciones de nuestra chapa metálica. Aquí he filtrado de 0 hasta 0.14 gigapascales para tener una visualización más ideal de dónde se van a sufrir todas las tensiones. Sin embargo, hay algunas de estas partes que no van a superar el límite elástico de nuestro material. Eso es importante aclararlo, ya que no solo basta con tener los resultados, sino hay que identificarlos para saber si realmente están cumpliendo con los estándares o no están cumpliendo con ellos. Reiterando, para poder conocer un poco más a detalle de lo que estamos hablando, necesitaríamos previamente que revisaran nuevamente sus lecciones de SolidWorks Simulation. Aquí, como pueden ver, he filtrado, he hecho el rango más pequeño y al momento de que animo mi estudio de tensión, me da esos resultados que son los mismos que yo hice al momento de filtrar, de hacer el rango más pequeño, que era de 0 a 0.14, ¿sí? Vamos a ver algo más. Las variaciones del espesor es una de las partes más importantes porque, derivado de ello, nosotros tenemos 2 milímetros de espesor de nuestra chapa metálica, pero hay que ver dónde va a haber variación en el espesor derivado del troquelado de nuestra pieza, ¿sí? Algunas partes van a tener una pequeña variación mayor y otra menor, derivado de la elasticidad que va a tener para poderse deformar. Por ejemplo, pues aquí en esta parte tiene que quedar un poco más delgada para que pueda estirarse y lograr tener esta forma cuando esté terminado el troquel, de la misma forma que en esta parte. ¿Sí? Entonces, aquí pues vamos a animarlo nuevamente para ir viendo las variaciones de espesor, que siguen siendo las mismas áreas que están comprometidas, pero ahora vamos a analizarlo. Desde luego, es igual en todos los tipos de análisis. Únicamente acercando el puntero vamos a poder tener un análisis detallado de el porcentaje de variación. Algunas áreas, como lo he dicho, van a quedar un poco más espesas de los 2 milímetros y otras partes van a quedar más delgadas de los 2 milímetros. Por ejemplo, aquí tenemos filtrado de el menos 53%, es decir, que va a tener aproximadamente de 2 milímetros, va a bajar aproximadamente hasta 1 milímetro de espesor mi chapa metálica. Y acá en esta parte, en las áreas que estén en azul, va a aumentar un 6%, que vendría siendo 2.12, 2.1 milímetros aproximadamente, que básicamente sería en estas partes que están en azul. Desde luego, también puedo analizarlo, ¿sí? Viendo las partes que están sobrepasadas de material y a las cuales les hace falta material o las que quedaron más delgadas para verlas de esta forma. Aquí lo que estamos viendo en pantalla son las áreas que tienen más espesor y posteriormente aquí estamos viendo las áreas que tienen menos espesor, ¿sí? Bueno, esa es la forma en la que podemos analizar estos resultados que nos proporciona Logopres 3. Por último, el traslado de los puntos de contorno. Este tipo de simulación nos hace referencia a nuestra chapa y cómo se van transformando mediante una especie de vectores, que son los puntos, cómo se va a ir transportando hasta lograr tener nuestra chapa metálica de manera correcta. Vamos a animarlo para ver una resolución de nuestro modelo y podemos identificar cómo se va trasladando mi chapa metálica. Realmente este va a ser el camino o las líneas que va a seguir en la vida real al momento que esté troquelando yo mi modelo. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a detener esta animación, stop, y listo. Son todos los tipos de estudios que nos proporciona Logopress 3D y que son muy útiles para poder identificar y ver si realmente está de manera correcta las especificaciones y va a lograr el troquelado, en este caso, proporcionar los estándares que nosotros necesitamos para el producto final. Una vez que estemos de acuerdo con nuestro modelo, únicamente vamos a darle clic en aceptar y va a generar varias opciones. Como ya lo dije al inicio de la lección, Logopress 3D nos va a generar varias opciones, varias operaciones para hacer el despliegue de nuestra pieza, de nuestra chapa metálica. Sin embargo, en algunas ocasiones, algunas operaciones pueden entrar en conflicto. Si en dado caso de que les salga algún tipo de conflicto y no les genere la chapa de esta forma, tienen que entrar directamente a los croquis, que generalmente son los que entran un poco más en conflicto, para corregirlos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este croquis tuvo algún conflicto al momento de regenerarse. Bueno, pues lo volvemos a corregir, ¿no? Porque en muchas ocasiones pasa esto, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en pantalla. Realmente este croquis no está hecho de manera correcta, no lo ha regenerado muy bien como es este. Así es que, pues vamos a corregirlo, ¿no? Vamos a seleccionar todas estas entidades y esta la vamos a quitar. Le decimos que las queremos para construcción. Y vamos a generar nuestra circunferencia. Y una vez que tengamos nuestra circunferencia lista, salimos guardando los cambios para que se regenere nuestra perforación, nuestro taladro de manera correcta, en dado caso de que necesitemos un taladrado, ¿sí? Si nosotros regresamos en el Feature Manager hasta antes de la baliza, podemos ver de que sí necesitamos aquí una parte, ¿no? Para que se pueda regenerar esta parte. Sin embargo, nosotros en nuestra lección anterior dejamos un punto más pequeño. Si en dado caso de que lo requiriéramos nosotros, pues podemos dejarlo, ¿sí? Y si no, podemos dejar completamente plana esta parte y hacer un corte antes de poder hacer la deformación de nuestra chapa. Entonces, ahí tenemos dos opciones o dos caminos que podemos hacer. Dejar este orificio o dejarlo completo para posteriormente troquelarlo. Pero bueno, son cuestiones que vamos a ver más a detalle en nuestras lecciones posteriores. Por el momento podemos guardar los cambios a este modelo, ya que continuaremos avanzando con nuestra lección, nuestro ejercicio de la lección anterior en nuestra siguiente lección.